Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tiempo de debate. Es tiempo de debate y para eso aquí en el programa hemos invitado posturas que defenderán cada una de ellas el tema que vamos a hablar hoy, la existencia de Dios. Los saludamos a todos ustedes, invitándoles también a que participen con nosotros en el chat del canal y también estamos transmitiendo a través de rcpc.co. Un fuerte abrazo de bienvenida y por supuesto también saludamos a Santiago Barrios en la producción. Cada viernes estamos transmitiendo una dimensión distinta del programa investigativo Descubriendo y hoy corresponde el turno a tiempo de debate. Y hemos elegido, como ya les dije, el tema de la existencia de Dios. Un tema realmente importantísimo, un tema que ha traído a lo largo del tiempo eso mismo, ¿no? Debates. Y en ese debate, pues, nos debatimos entre la respuesta concluyente de la existencia o no de Dios, del Creador. Y estamos en eso, ¿no? Estamos buscando, descubriendo, investigando. Hoy les presento a 4 panelistas, 3 de ellos están aquí en la mesa de trabajo y uno está conectado a través del internet desde Costa Rica. La distribución será así: a mi lado izquierdo están los 2 invitados que defenderán la postura y la idea o la ideología de la existencia de Dios, de un creador. Y aquí a mi derecha estará o está defendiendo la postura del ateísmo. Ya les presento quiénes son, sus nombres y la preparación que tienen para debatir con argumentos este programa. Bien, iniciemos saludando primero acá a nuestros invitados que vienen de la Iglesia Bautista Reformada Salvación de Vida y Vida Eterna. Ambos son teólogos, han estudiado todo el contenido del mensaje bíblico y su interpretación. Federico, aquí a mi lado, Santo Domingo, profesor de la Universidad del Atlántico en el área de ciencias humanas. Y tenemos a Sonny, que le pido a Santi que nos coloque para que nuestros oyentes lo conozcan. Sonny Lee, él está en Costa Rica, vive en la zona sur del país, educador, en este momento fundador y creador del canal Críticas de un Ateo Normal. Así que, como nos estamos dando cuenta, son posturas completamente contrarias y esto va a enriquecer, por supuesto, la argumentación en este debate. Primero, le doy la bienvenida a Oduber, ¿no? Oduber, sí. Miranda Benítez, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. Bienvenido, pastor. Bueno, gracias. Un poquito se acerca. Ahí. Gracias, les agradecemos la invitación y bueno, vamos a estar tratando de ejercer el diálogo sobre este tema que es interesante, sobre todo al compañero Federico y a Sonny Lee, pues les extendemos el saludo y la idea es esa, dialogar sobre un tema que creo que es pues relevante para la fe cristiana y relevante incluso para la sociedad, porque es una pregunta que marca pues un derrotero en la vida importante, ¿no? Totalmente. Bienvenido. Jesús Angulo de Ávila, también es pastor de la misma iglesia, licenciado en teología. Bienvenido, Jesús, y gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias al profesor Federico, a nuestro amigo Sonny, y esperamos tener un buen diálogo donde todos aprendamos. Ese es el objetivo de este programa. Sonny, bienvenido. Él es, como les dije, educador, fundador de un canal justamente que toca las temáticas del ateísmo. Bienvenido, Sonny. No, pues un gusto, honrado de que me hayan tomado en cuenta y pues tal como dijo el compañero, dispuestos a aprender, porque esa es la idea. La idea es siempre buscar el conocimiento y pues la verdad sea esta donde nos lleve, a donde nos lleve la evidencia y pues a eso vamos. Bienvenido, Sonny. Gracias también por aceptar nuestra invitación aquí en el canal y programa Descubriendo. Bueno, el tema de la existencia de Dios claramente es una de las grandes necesidades como humanidad. La relación con seres superiores a lo largo del tiempo, en lo que se llamó estas creencias en diferentes dioses, luego llega el monoteísmo,
entendiendo la relación con un solo creador de parte de la humanidad con este. Y luego, pues las preguntas de rigor sobre la relación del hombre con Dios y Dios con el hombre ha dado, digámoslo, como nacimiento el ateísmo, diría yo. La falta de algunas respuestas, de alguna mirada concreta y completa por parte de algunas personas a lo largo del tiempo, ha dado como surgimiento el ateísmo. Primer planteamiento: desde la iglesia cristiana se percibe la existencia del ser humano, de la humanidad, de la creación, sin la existencia de un Dios. Se percibe. ¿Se contempla esa idea o es completamente ilógico llegar a considerarlo? Bueno, más cerca el micrófono, por favor. No se concibe, digamos, la existencia del universo en general y del hombre en particular sin un inicio de la creación como tal. Básicamente se plantea que todo ha tenido un comienzo, que el universo ha tenido un comienzo y que ese comienzo le ha dado origen el ser de Dios. Digamos que ese es el planteamiento esencial de la Biblia, aunque la Biblia no entra a justificar inicialmente el planteamiento, porque si uno comienza por el texto del Génesis simplemente describe: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después la creación del hombre. Sin embargo, la teología también ha tratado de dar dos líneas de razonamiento. Al principio preguntas desde la Biblia, pero digamos que la teología le ha dado respuesta desde dos diferentes vías. Una es la teología natural, que digamos es la inferencia a partir de la creación. El texto de Romanos, por ejemplo, dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto por medio de la creación. Entonces la teología natural busca dar respuesta a: existe un ser creador desde una línea de argumentación, pero desde la revelación especial, que es la Biblia, se dan, digamos, una respuesta en otra línea. Entonces, dependiendo el énfasis, los argumentos son de naturaleza diferente, porque la teología natural le busca más una justificación racional, la teología bíblica más un postulado desde lo que se llama dicta probantia: si hay un texto que pruebe la proposición. Creencia, por supuesto, de la veracidad o de la contundencia de ese texto. Sí, exacto, ya partiendo de un texto autoritativo. Claro, en este caso, pues el documento bíblico. Exacto. A partir de esa serie de documentos, pueden utilizarse, aparte de la Biblia, elementos de conocimiento para sustentar la existencia de Dios, sí, desde el punto de vista cristiano. Sí, es válido. El tema incluso de la teología natural siempre ha girado alrededor de argumentos de tipo filosófico, argumentos de tipo científico o argumentos de tipo antropológico, de diferente razón, pero partiendo del tema de una razón, en virtud de que el ser humano, partiendo de la antropología cristiana, es creado como un ser racional. Y desde ese punto de vista, a partir del texto de Romanos que citábamos, nosotros creemos que hay razones, en el sentido de razonamientos, que pueden llevar a esa convicción. Pero estos planteamientos y estas reflexiones o conclusiones se parten de la creencia de la existencia de Dios, o se parte de la comprobación para llegar a entenderlo como tal, de la existencia. O sea, se parte desde la fe. No, se parte de una deducción. O sea, la mayoría de los argumentos de la teología natural son deductivos. Por ejemplo, Romanos, que es el texto donde se habla de que la creación muestra atributos de Dios. Entonces se parte de un hecho empírico y desde ese hecho empírico se deduce. Esa es la teología natural. Por ejemplo, el argumento Kalam, que es el argumento clásico sobre ese tema, parte de las siguientes premisas: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, ergo, o por lo tanto, el universo tiene una causa. Esa sería la primera premisa. Entonces, la pregunta sería si reconocemos como válidas algunas de esas dos premisas y la conclusión. Pero si ves, todo lo que comienza a existir tiene una causa, es un razonamiento
digamos, dentro de la lógica. Sí, de pensamiento. La segunda premisa sería: el universo comenzó a existir. Lo que evaluaríamos es si esa afirmación es cierta, si comenzó a existir. Bueno, ¿cómo lo verificamos? Hay una línea de argumentación que es la filosófica sobre la justificación de un retroceso ad infinitum, que nosotros creemos que no es justificado, y por eso ubicamos una primera causa que sea, como dijo Aristóteles, el motor inmóvil que dio movimiento a todo lo demás. Que esa primera causa debería ser incausada, porque si no caemos en el retroceso al infinito. Ahora, la otra premisa, el universo comenzó a existir, necesariamente tiene varias vías de comprobación, o esa filosófica, o hoy, por lo menos, argumentos como la cosmogonía, que está hablando de que hay un inicio en el tiempo para el universo. Ok. Federico Santo Domingo, profesor, docente, poeta, agricultor porque y hablador también, profesor del área de ciencias humanas. Profesor, el pastor plantea un principio que quiero... A mí no me gusta la palabra pastor, porque que estuviera manejando lobos. No le gusta hay que cambiar ese nombre a los líderes cristianos, porque como te ponen de oveja, como animal. Y creo que el hombre ha demostrado que es un ser que tiene un cerebro como para no obedecer. Es que precisamente cuando se quiere citar la teología, y el mismo Marx lo reconoció, el avance de llegar a un Dios único fue formidable. Lo que nadie pensó es que iba a ser tan violento. Por ejemplo, a mí siempre que me llegan a la casa: ¿ha leído usted la Biblia? Yo sí, porque yo fui monje. Y le pregunto a la persona: ¿ha leído usted, por ejemplo, el Yurupari? No lo conocen. ¿Ya? ¿Ha leído usted de dónde proviene el hombre americano? Porque el hombre americano no proviene de la tierra, todos provenimos del maíz. Y hay que decir que el cristianismo es una teoría de imposición violenta. Hay que ver lo que fue perseguir, lo que es llegar a América y perseguir a los indígenas en forma brutal, permitir que los negros llegaran como esclavos. Y ahí no hubo cristianismo posible. Al contrario, participaron fue del becerro de oro. Entonces, ¿cómo vas a hablarle tú de un libro que no nos pertenece a nosotros? No conocemos nuestra cosmología. Nosotros tenemos un Bachué y nos traen a Moisés. Y el cerebro del hombre, lo grave de esto es que, habiendo vencido ya muchos mitos, después de 6.000 años, el hombre sigue creyendo en dioses. Cuando la ciencia, por ejemplo, tú ves que Jesucristo voló sin pasaje. La Virgen María se fue en estos días. Cuando tú vas a enseñar el movimiento centrípeto, el muchacho no te quiere querer. Y el movimiento centrípeto es el avance de toda voladura. Un avión vuela por el movimiento centrípeto. La materia tiene miles de expresiones. Pastor, perdón. Federico. Nunca se recurre al método científico, sino que seguimos el momento de un libro que no nos representa a nosotros. Mira, el mito de la serpiente emplumada es más avanzado que el mito de Jesucristo. Jesucristo llega como un mito a Roma, ¿oíste? Y ya hay que decir que la iglesia, incluyendo la protestante, se ha tomado todas las lecciones del mundo aquel que un dictador usó al cristianismo, Federico, para llevarlo a pelear por él y el mundo. Permítame, usted acaba de traer aquí a la mesa el mito de la serpiente emplumada. Pero justamente este conjunto de creencias también se sostienen o se sustentan en la creencia de un creador. Pero no, el mito de la serpiente emplumada está más cerca a la evolución del hombre que el de Cristo. ¿Por qué los romanos no gustaron de Cristo? Porque era un dios, no de clavos, porque en esa época no había clavos, maderas. Y era, solamente se ponía en la cruz a los pobres, en la Vía Apia. Tú lees a un escritor como Boccaccio y encuentras varios cuentos de humor del tipo que se fue a ver a la novia y dejó al pobre tendido en la cruz, y cuando vino había que crucificarlo, entonces sacan el marido. Escúchame, entonces, ¿qué pasa? Que hay una mitología de todos los pueblos, no solamente la cristiana.
Estamos de acuerdo. En ese sentido, quiero confrontar una idea porque me pareció fundamental algo que dijo el pastor Miranda con relación a que la creación tiene un origen, ¿sí? El efecto lo podemos ver en todo lo que observamos. En ese sentido, desde el ateísmo, ¿qué se contempla como el origen de la creación o la causa del todo? Si nosotros leemos a Darwin, aquí traje yo un libro. Pero Darwin nos habla de la evolución, de lo existente. Pero de lo existente, pero desde el momento de la existencia. Mora, el Dios de cada uno. ¿Por qué la neurociencia niega la existencia de un Dios universal? Y esto, lo grave de esto es que ha traído un amancebamiento de los pueblos, una falta de crítica, que los pueblos pasan hambre. Mira el momento de hoy. ¿Cómo es posible que hablemos de Dios en medio de semejante crisis? Y si tú lees, es la misma historia del siglo XV cuando aparece la peste negra. Se puede leer en un profesor que escribió El nombre de la rosa. Es lo mismo, la gente con la misma situación. Para el claro, siglo pero XV, lo que entiendo, desaparecieron los gatos. Lo que entiendo, y hoy en día vemos, y la gente, si los dioses existieran, se va a caer con profesor, tanto muerto. Entiendo que pues el argumento que está utilizando en este momento para hablarnos de la existencia o no de Dios se está fundamentando en el trato que ha tenido la religión católica, en este caso, y la o protestante, también, los protestantes, o la relación que han tenido con los humanos. Pero apartándonos un poco de esto. Los protestantes criticaron a la iglesia, pero ella es igual. Tú vas a las iglesias. Profesor, pero no quiero ir carros lujosos. Quiero ir a este punto. Hablan de la llegada y los pobres abandonados. Claro, entiendo. Mira, pero, profesor, el único cura que habla de los pobres y se roza con ellos es el cura Hoyos. Profesor, quiero ir a la postura del ateísmo en cuanto a la existencia de un creador, ¿sí? Evidentemente, pues, usted ha mostrado diferencias con la práctica religiosa a lo largo del tiempo. De la materia, que él habla de puro origen, pero no nos dice de dónde nace esa materia. Nosotros sí tenemos una explicación del universo. La explicación de Dios está en el cerebro y el hombre no la ha podido avanzar. Si nosotros vemos hoy la explicación de muchos religiosos, estarían en manicomios. ¿Cuál es esa explicación del origen de la materia? El hombre, al principio, el mito era posible creer, pero hoy en día, cuando hay una ciencia desarrollada, seguimos con los mismos elementos, con el mismo cohete. Ahí en Santo Tomás se tiran cohetes. ¿Y quién enseñó eso? La misma iglesia. Y los protestantes sí estuvieron, y yo considero más un poco el protestantismo, ¿verdad? Pero hoy en día son lo mismo, porque ellos llegaron a Suiza y allí trataron de imponer los mismos estados teológicos. Bien, de imposición. Permite, es que la historia es interesante. Y hubo una elección, y por fortuna ganaron los libertinos. Esos protestantes fueron los que llegaron a Estados Unidos. ¿Y cómo llegaron? Como la iglesia cristiana, persiguiendo un toro, porque el toro no podía en Estados Unidos, persiguiendo. Y el cristianismo allá, y los protestantes son tan violentos. ¿Cómo es eso que creen en Dios y tienen ese racismo absurdo todavía de perseguir si somos iguales ante Dios, porque no somos iguales ante la sociedad? Bien. Yo creo que más la importancia de Dios es que los hombres consiguiéramos que tanto religiosos como ateos pudiéramos llegar a un grado de fraternidad. Claro que mayor expresión de la existencia de un senso superior entre nosotros que poder convivir de otra manera. Sony, ¿has escuchado la postura del pastor y has escuchado la postura de tu compañero de ideología en el ateísmo? ¿Qué quisieras aportar al respecto? O protestar, porque también puede... También puede protestar. Yo lo que quiero aportar aquí es que, bueno, para empezar, vi que estuvo hablando del pastor Miranda, si no me equivoco, perdón si me equivoco, del argumento cosmológico Kalam. El argumento cosmológico Kalam es, de hecho, uno de los argumentos más básicos de la teología natural, o llamémosla apologética, porque así es como la conocemos. Resulta que yo el Kalam pienso que en realidad, y pues lo puedo sostener y siento que hay manera de sostenerlo, es uno de los argumentos más malos que hay. Es un argumento que ni la primera premisa se sostiene, ni la segunda premisa se sostiene, y su conclusión es completamente falsa. ¿Esto por qué? Porque, vamos a ver, la primera premisa nos dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Pero ya se preguntaron, y yo pregunto esto, y cualquiera que me responda,
¿Quién me puede decir qué es un inicio? Reto a cualquiera que me diga qué es un inicio. Los escucho. Aquí está haciendo una pregunta. ¿A qué se refieren cuando hablamos del inicio? De la preexistencia del todo, digámoslo. Digamos que el argumento... Pastor, un poquito más para que ok. nos escuchemos bien. El tema es, de la nada, nada sale, ¿cierto? Ese sería el principio. Entonces, ¿cómo es que se pasa de ese estado de la nada a la existencia presente del universo? Pero es que usted me está respondiendo una pregunta con otra pregunta. Yo pregunté qué... No es una pregunta, es una afirmación de la nada. Es imposible que algo se Pero produzca. es que tú te olvidas de los procesos Luego, que ha entonces, vivido el solo estadio de los animales gigantes duró 2.600 millones de años, y eso fue básico, la aparición del oxígeno para Pero que uno apareciese. yo creo que el no se punto de puede- debate en el momento es el siguiente. Aquí tenemos, voy a poner aquí tenemos el planeta Tierra. Ujú. Se puede entender que lo que el profesor está promoviendo es que el desarrollo de la vida, como la conocemos en este planeta, se produjo a través de un proceso evolutivo. Por supuesto. Pero estamos así. hablando de antes de esto. Estamos hablando de la existencia de la creación. Estamos hablando de la existencia del todo, de los soles, de las galaxias, de las supergalaxias, de ¿Cómo los universos. comenzó todo? O sea, desde ese origen, desde la preexistencia. Entonces, allí es donde la teoría que se sustenta en el cristianismo, en las iglesias, habla de una causa del todo, que en este caso pues sería una fuerza suprema que se le conoce como Dios. La teología ha formulado el tema de la creación de la nada, o ex nihilo, creación de la nada, pero apartando el atributo de Dios de la eternidad. Entonces, nosotros distinguimos entre lo que es en el tiempo, incluyendo el tiempo como una creación también, algo que llegó a existir en virtud de otra causa, De una fuente. de una causa increada, inmutable, que existe por sí misma, que no tiene antecedente ni consecuente, y esa causa nosotros la identificamos con ese ser divino o Dios. El mismo argumento que usa Aristóteles a nosotros nos sirve, el ser en acto puro. El ser en acto puro da origen a la creación como nosotros la conocemos. Entonces hay un punto en el que no existía nada y de la nada Dios creó todas las cosas. Entonces la formulación que nosotros intentamos hacer en 2 pasos es la siguiente. Comenzamos o reconocemos como primera premisa, por ejemplo, que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Si hay alguna objeción a la primera premisa, entonces él la puede plantear. Y hacer una, Sí, pero es que una contraargumentación, ¿no? Exacto. Las causas La tienen- primera premisa, digamos, es una premisa empírica. Es una premisa basada en la ley de la causalidad. Sí, toda Hay causa un efecto que sería la creación, se genera un había efecto. una causa. O Ahora, cuando uno, la otra es que por alguna razón algo llegó a existir sin ninguna explicación. Claro. cuando uno, un ejemplo, uno mira el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, 2, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dentro de nuestra cosmovisión teológica, el principio de todas las cosas con relación a la creación la hizo Dios. De allí para atrás no sabemos nada y ninguno puede responder, porque la misma Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás ni lo y verán, nadie sabe cómo es. ni lo verán. Y es una afirmación de la misma escritura. Pero la Biblia habla en Génesis de que Dios creó los cielos y la tierra. Los mismos científicos en esta parte hablan de que la materia, el espacio y el tiempo tuvo un inicio. Correcto. Lógico, pero es que ha habido, Y- ha habido un segundo proceso. punto Por del ejemplo, argumento. es que Ok. lo que pasa es que Pero entonces estamos de acuerdo. Me dicen, porfa. Por favor, Sonia había planteado una pregunta, supongo que escuchó claramente y viene pues su propuesta. A ver, compañeros, yo entiendo todo esto, pero yo hice la pregunta, ¿qué es un inicio? Y no la hago por nada, la hago porque la definición de inicio es la definición de un cambio
a través de las cosas. Un inicio es una cosa que no sé si van a tomar la teología atomista o la analítica, porque el Kalam y la primera vida atomista son de dos filosofías distintas. Entonces, vamos a abarcar ambas. En la atomista estamos hablando de que es el cambio de la potencia al acto. Un inicio no es más que el paso de un estado a otro estado. Y pues, si vamos a lo que es la actualidad, un inicio es simplemente una cosa que pasó de no existir a existir. La no existencia Pero y la existencia. yo lo que quiero ver es de dónde me sacan a mí que el universo fue algo que tuvo eso, porque no lo veo. ¿De dónde me dicen a mí que el universo pasó de no ser a ser? Porque el Big Bang dice que es cierto, el espacio, tiempo y materia tienen un inicio, pero esto no es un inicio absoluto, es un inicio del espacio, tiempo y materia tal como lo conocemos con los efectos relativistas, no absoluto. Entonces, dígame cómo sustentan la primera premisa, porque no basta con decir que de la nada nada sale, porque eso pues, sería preguntarme a mí. Yo lo que estoy queriendo es que me digan cómo sustentan esa primera premisa. Y además sería una petición de principio, pues estarían aceptando a priori que pues de una vez no existía el universo y luego existió. Y eso, susténtenlo. Ok, hay dos diferentes situaciones ahí. Aquino que es en gran parte tomador de la filosofía aristotélica, tenía la misma concepción común griega de un universo eterno. Por eso el argumento de Aquino sobre las causas es el de Aristóteles. El origen es, hay un acto puro, un ser en acto puro que da origen por la acción del movimiento o da origen al movimiento por sí mismo sin él ser movido. Es el argumento que usa Aristóteles y continúa Aquino, porque Aquino sí entendía o consideraba racionalmente la posibilidad de la existencia de un universo eterno. Pero el argumento Kalam es diferente y de hecho Kalam viene del tema de la escuela árabe, tiene un presupuesto distinto y es que no reconocen la posibilidad de una existencia eterna del universo, sino de que tiene un principio. Entonces, lo que yo le entiendo es que por lo menos reconoce a partir del Big Bang la segunda de las premisas. Así es, Lee, el del universo comenzó a existir, porque dices que por lo menos tuvo un origen en el Big Bang. No, el espacio, tiempo y materia como lo conocemos tuvo un origen. Ajá. Eso es con los efectos relativistas, no absoluto. Exacto. El espacio y tiempo, entonces. Espacio y relativistas. Tiempo. Ok, ajá. Pero por lo menos entonces, en algún momento, el espacio comenzó a existir o existió eternamente. No, ¿en cuál momento? ¿En qué tiempo? Por eso, la defensa que estás haciendo es la de un universo. El espacio es una forma de la materia. Sí, está planteando... A ver, lo que le estoy tratando a ver, amigos, a ver, el tiempo es algo que fluye. El tiempo se mide en una flecha del tiempo. Y lo que inicia el tiempo era, solo que era a partir de fluctuaciones cuánticas que no fluían hacia ningún lado y por lo tanto no se puede contar. Pero lo que decimos que es un inicio del tiempo es simplemente el inicio de la flecha del tiempo que podemos medir por efectos relativistas. Pero se partió de un cero. Eso es lo que pregunto. Es que lo que trato de preguntarte es ese punto. Ese cero. Si crees que hay un universo eterno no hay o hay un inicio. Búscame uno solo. Te reto aquí a cualquiera. Un solo modelo cosmológico que parta de energía igual cero. No existe. ¿Por qué? Porque los estados cuánticos, aunque no tengan tiempo, no quiere decir que no tengan tiempo en absoluto. Lo que quiere decir es que no hay manera de hablar de tiempo en esos sentidos porque no hay una flecha del tiempo. Entonces estamos hablando de una creación o un universo eterno. Ya. Estamos hablando de entropía cuando hablamos de tiempo. Lo que inicia la flecha del tiempo. Circunstancial, porque es que lo que... Sony, ¿estás escuchándonos? ¿Nos escuchas? Sony, en este planteamiento entendemos que hablas de un universo eterno, cero inicio, cero preexistencia y la permanencia en el tiempo de la existencia.
A ver, es un poco complicado de explicar. El tiempo, digamos que el tiempo ya existía, ¿ok? Vamos a decir eso, asumámoslo por el momento. Ahora imagínense que ese tiempo se mueve, pero no se mueve para ningún lado. Es decir, únicamente, digámoslo, para no decirlo en términos cuánticos, Lo perdimos. Lo perdimos, sí, se desconectó. Perdimos la conexión. Esperemos que más adelante se pueda conectar. Pero él está planteando un universo eterno, pero después ahora en el planteamiento que nos está haciendo, está explicando de un tiempo en el que no había movimiento. Y ese es, pues, la preexistencia, ¿no? Ese es el punto de inicio, digámoslo así. Pero el debate ahí puede continuar eternamente, porque incluso dentro de las teorías más atrevidas no ha habido todavía una explicación concreta y absoluta de lo que estamos hablando. Pero me gustaría llevar el debate al siguiente punto. Ahorita el pastor Miranda dijo algo que me pareció muy importante y que me da pie para plantear la forma en que la humanidad se ha relacionado con Dios, ¿verdad? Estamos hablando de una fuerza superior. O sea, cuando tú mencionaste esa fuerza original de la creación, yo lo sentí en una dimensión supremamente superior. Sin embargo, creo que en la expresión de la religiosidad a lo largo del mundo, eso no se ha expresado así, o por lo menos yo no he tenido la experiencia de conocer una comunicación de parte de la religión que contemple a un Dios con esa característica. ¿Por qué lo digo? Porque en el ejercicio de la religiosidad de cada creyente se visiona a Dios como alguien. Dentro de ese orden de ideas, ¿se considera en la religión a Dios como alguien? Sí, el teísmo sí. Pero permítame un momentico, que ha tenido mucho la palabra bueno, el pastor. Entonces, tiene razón, vamos a darle la oportunidad al pastor. Yo le estoy diciendo pastor al profesor, hombre. Su debate. Mira, a ver, profesor. Mira lo que dice aquí Francisco Mora. Dice: el sol y la tierra son figuras universales, míticas, que han nacido en cada cultura antigua en Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo, Babilonia, las tierras de Canaán y Egipto, pero ya antes, mucho antes, en un tiempo que podía estimarse alrededor de 14.000 años, hubo un largo periodo de incubación de ese proceso mágico en el que nacieron entre las gentes del Medio Oriente otros seres sobrenaturales que rigen la vida y premian y castigan a los hombres. Yo, bueno, por ejemplo, no soy muy admirable. Acá. No soy muy admirable de ese respeto hacia los griegos. La filosofía de los griegos fue robada a los egipcios, y digamos lo mismo del pueblo judío. Entonces, mucha de la cosmovisión que tenían los egipcios se la tornaron los griegos al catolicismo. Y para mí, como americano, el protestantismo, el cristianismo nos causó más mal en nuestra concepción de la vida. Tomemos la noción del tiempo, nuestra noción del tiempo, en la que vivimos hoy, pero fue de un papa enamorado que le dio a su amante el transcurrir del tiempo. ¿Sabe qué? Entonces, me parece que, por ejemplo, la cuestión del movimiento, la anarquía, ¿qué es la luna? La luna es el resultado de las arenas de cada, sobrantes de cada planeta. Esto es de explicación. Es que tendríamos que tener aquí un libro de cuántica, libro de física, y no acudir solamente hoy en día para poder explicar el origen del universo. Las teorías de la Biblia se quedan muy cortas. Hay un tema con ahora que dice el tema de la luna, que es la acumulación de tierra de diferentes lados. Hay algo muy interesante en el tema de la luna, y científicamente está demostrado la influencia de la luna sobre la Tierra, con relación a las mareas y todo. O sea, uno ve un orden en la física. ¿Y quién habló de la luna? Un orden, no el cristianismo, nuestros antepasados. Un orden en la física y en el funcionamiento del planeta Tierra. Que hay una expresión que se dice que para negar a Dios, el ateo tiene que tener más fe que para creer en él. No, ¿Por qué? Porque resulta... bueno, ahora le doy respuesta al conocimiento científico. Alguien dijo una vez, el creer que el mundo llegó a la existencia por un X o Y sin un diseñador, sin alguien que estuviera detrás, es creer como si este reloj hubiese
caído por partes y se hubiesen reunido todas las piezas de tal manera que quedase así. Tiene que haber una inteligencia previa que está un pensamiento anterior. Claro, por el orden del diseñador del mundo. Por el orden que está detrás. Ahora, la Biblia enseña, por la fe entendemos haber sido constituidos los cielos y la tierra. La fe no es ciega. La fe razona, la fe piensa. La fe pone ciego al creyente. Lo hace una pregunta. Lo hace una pregunta. Los premios Nobel, el gran porcentaje de los premios Nobel han sido teístas o no teístas. No te podría decir, pero te voy a decir lo siguiente. El 90% de los premios Nobel. De la teoría del diseñador son teístas. Ha sido tomado por teoría religiosa para poder modernizarse un poco. Pero no te voy a decir de cuánto, porque yo no sigo esa. Pero aquí a la Universidad Metropolitana llegó un colombiano que trabajó en la consecución de la materia del bolsón de High. Y cuando estaba allí, una señora dijo: ay, pero esa es la luz divina. Y el profesor se molestó. Luz divina, 122 científicos trabajando para conseguir un nuevo tipo de materia, y usted no lo va a explicar tan fácilmente. Ese es a lo que nos lleva los planteamientos religiosos. El mundo, incluso el orden, proviene de un caos. Profesor, usted en varias oportunidades, pues, y me ha llamado la atención porque aquí en Descubriendo hemos hablado muchas veces esa cosmogonía, ¿no? En el sentido de que se refiere, por ejemplo, yo traigo a colación, por ejemplo, a Viracocha. Si uno estudia lo que Viracocha enseñó, lo que Kukulcán enseñó, y los principios espirituales que allí se pueden denotar, son igualmente parecidos en esencia a lo que, yo no voy a hablar del cristianismo, pero sí voy a hablar del mensaje de Jesús. Porque lo que te han dicho a ti ha sido influenciado por los creyentes. O seguramente otro planteamiento puede ser nuestro creador, Zeusis. Y lo tomado, los curas lo metieron ya como pero si fuera creyente. Vamos con esta línea, vamos con esta línea para llegar a entender algo, ¿no? Que es lo importante también del debate. Nosotros, si queremos entender la espiritualidad, si queremos obtener un conocimiento que nos pueda permitir como humanidad avanzar, podemos utilizar diferentes fuentes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la más sonada es el mensaje de Jesús, el cual aquí en el programa también nosotros... Por eso, pero déjeme y sigo. Puede ser Jesús, pero por ejemplo, si vamos a los pueblos mesoamericanos, ahí encontramos una carga de conocimiento espiritual muy, muy valiosa. El punto es que la experiencia que tuvieron nuestros antepasados en el conocimiento de aquellos mensajeros, que desde Oriente se le pudieron llamar ángeles, casi que es el mismo. Entendiendo con esto que la humanidad siempre ha sido asistida por un tipo de inteligencia espiritual que en diferentes lugares del planeta Tierra ha tenido un nombre especial o en específico. Pero ese no es el tema que estamos debatiendo. Aquí estamos debatiendo es Dios. Y yo quiero retornar al debate con la siguiente, porque usted hizo, el pastor Miranda hizo un planteamiento y usted hizo otro que me da pie para pasar a lo que quiero hablar ahora. Tú hablaste de un Dios absoluto y planteé hace poquito el tema de que si Dios dentro de esa concepción, como evidentemente yo creo que así es, se entiende como un alguien. De hecho, eso ha calado tanto que las personas cuando quieren tener una relación con Dios lo personifican, ¿no? O sea, quieren sentirlo como una persona que en un lugar supremo, superior, está allí. Y usted ahorita, profesor... Sobre todo en Colombia, que es un país todavía teológico. Sí, altamente religioso y conservador. El tema es que usted planteó la relación que nuestros antepasados, por ejemplo, allá en los egipcios, los griegos, también el pueblo sumerio, con personajes que se presentaron como deidades. De hecho, se entiende que las características de la religión realmente surgieron con base a la experiencia de seres, entre comillas, un poco superiores a la raza humana, y de ahí comienza un rito y mito alrededor de ellos. En ese sentido yo pregunto, ¿cómo se puede percibir o responder la existencia de un Dios que se personifica o se siente que es un alguien,
porque en ese sentido tendría que haber alguien antes de él que lo creó. Porque lo que quiero manifestar con esto es que cuando hablamos de personificar, cuando hablamos de creación, ya es posterior a la fuente. Entonces, si yo pienso a Dios o el creador como alguien, evidentemente estoy resumiéndolo aparte ya de lo creado. ¿Me he hecho entender? Entonces, ¿cómo ese planteamiento que me pareció fabuloso, que nos puso una creación por encima de toda la existencia, luego se reduce a creer en alguien? Antes de darle la pregunta al pastor Oduber, un ejemplo. Siempre ha surgido la pregunta, si Dios existe, entonces, ¿quién creó a Dios? ¿Correcto? El hombre. Y se ha dicho que, humano. y es más, muchos dicen que la misma pregunta, disculpen, es con Oiga, todo respeto, oiga, es tranquilo, muchas veces que es una estamos en los pregunta, tiempos de Horus, es una señor, pregunta este es el tonta, Dios Horus. sin No, ofender. no, tranquilo, usted tiene todo el derecho de argumentar. Porque cuando se dice quién creó a Dios, se está afirmando que Dios existe y que alguien lo creó, y ese que creó a Dios, entonces quién lo creó. Entonces se va a Pero ¿sabe por qué? Por lo que acabo de plantear. Infinito. Porque cuando Sí. nosotros hablamos del árbol, estamos hablando de no una causa como tal, ya estamos viendo el efecto, la manifestación de la creación. Partamos de la base de que existe una fuente creadora inteligente que lo coordina todo. Partamos de esa base. Cuando vemos lo creado, entonces estamos hablando de algo posterior a ese principio preexistente. Evidentemente, tiene que haber a alguien antes del árbol. Cuando percibimos a Dios como alguien, surge la pregunta. Surge la pregunta inmediatamente. Es decir, la pregunta está relacionada a la personificación de Dios como alguien. ¿Qué opinan ustedes de eso? Y ahorita vamos con el profe que nos tocó algo de esa relación de los seres humanos con ciertas entidades. Hay una diferencia entre, digamos, bueno, la filosofía griega apuntó hacia un ser que era motor inmóvil, pero impersonal. O sea, tanto Platón como Aristóteles plantean, digamos, un ser que es la causa del resto, pero la diferencia con el teísmo cristiano es que el teísmo cristiano considera que no es, digamos, una causa abstracta, sino un ser personal. En esa primera Es una relación, diferencia. esa primera relación que propone Pastor Miranda, inmediatamente deja de contemplar a un Dios de oraciones. No. Al ser formulación- impersonal, No, por eso, la formulación griega Ajá. sí era de un dios, de una causa inteligente, no, Impersonal. digamos, pero impersonal. perfecta, pero impersonal. Correcto. Pero el teísmo cristiano plantea un ser, o digamos, una persona divina para ¿Cree usted que esa visión, esa segunda visión que está explicando, no limita lo que usted mismo al principio le digo que me gustó mucho esa definición? porque ¿No cree usted que lo esa limitó persona con la divina- segunda postura? No, porque esa persona divina sigue conservando los atributos de eternidad, inmutabilidad, perfección. Digamos que la teología cristiana maneja que el ser de Dios tiene atributos y esos atributos son perfecciones. Por ejemplo, con relación a lo que preguntas de la oración, si hay una omnisciencia, hay una posibilidad de poder escuchar infinitas oraciones sin que sea una contradicción. Pero en ese sentido. Pablo hizo un discurso fantástico de un Dios impersonal en Hechos 17, En el panteón. cuando ahí a los griegos le decía, voy a hablarles de este Dios no conocido. Y él decía algo impresionante que siento yo que hace parte de esa postura de un Dios impersonal, que la otra lo limitaría bastante, cuando dice, en él vivimos, nos movemos y somos. Esa forma en que Pablo define, yo digo que de manera magistral, tocado por la inteligencia superior en ese momento, pues mostró un Dios diferente al que normalmente ¿Dónde llegó nosotros... Pablo? ¿De dónde habló Pablo? Ahí eso fue en los griegos, ¿no? Atenas. En Atenas, los griegos. Habló en la isla de Samos, que era una isla de brujería. Ahora, Oye, quiero ir con el profesor y preguntarle, profesor, ¿usted por qué en este momento, hace un ratico nos hablaba de que esa experiencia que nosotros hemos tenido
de lo que es Dios se desprendió básicamente de la experiencia que tuvimos con algunos personajes. El cerebro humano, es que no es como... ¿Del cerebro humano? ¿Cómo así? Están diciendo aquí los amigos que es así eterno. La religión se cocina en el cerebro humano y el mito le era necesario. Tú no podías cruzar, entonces te inventaste a Moisés. Moisés no existió. No hay ninguna prueba científica que te lleve a decir que Moisés existió, pero lo crearon los humanos. Era un momento justificable el mito, pero hoy en día no. Tú no me puedes decir a mí que vas a cerrar el río con un bastón o que vas a volar con alas. ¿De dónde vienen los ángeles? Una copia de los dinosaurios, de la gallina. ¿De dónde vienen quiénes? Los ángeles. Los ángeles son tomados de la mentalidad latina. Los latinos tenían los quires, una especie de animales que volaban. De ahí la iglesia. Pero no cree usted que ese símbolo, ángeles. no cree usted que el símbolo de todos los ángeles, no cree usted que ese símbolo de los ángeles estaba representando algún tipo de presencia que de los cielos aterrizaba en muchas oportunidades? ¿No contempla eso? No, Prometeo, tomado de Prometeo. Es que la iglesia no es yo sino copiar, tomar y robar de otras culturas, incluso de las antiguas, y imponérnoslas. Los ángeles es Prometeo, el dios que para los griegos fue al cielo y trajo el fuego. Claro, tenemos problemas con Sony, hemos perdido la conexión con Sony Lee. El chino. Y quiero llevar el debate a esto porque yo a nivel personal, haciendo el análisis del mito que él planteó y del concepto que ustedes nos están explicando, hace mucho tiempo nosotros tuvimos relación con lo que dentro de las iglesias se hablan dioses paganos, ¿verdad? De hecho, el anterior debate que hicimos aquí, que lo hicimos con dos pastores y mi compañero Salín, aprendíamos y reconocían ellos como pastores, no sé cuál sería la postura de ustedes en este momento, de que a nuestro planeta han llegado seres extraterrestres que se pueden definir a nivel religioso como ángeles o demonios. En ese sentido, el planteamiento que quiero traer a la mesa es: ¿será que la personificación de Dios como un ser se derivó realmente de la experiencia que tuvimos de antaño con seres que no son dioses, pero quisieron pasar por ellos? Y que la adoración o culto hacia ellos fue lo que desprendió la necesidad de culto. Oye, Pasa ¿no que será muchas posible? veces nosotros... ¿No será posible que usted llegue a la época del Big Bang y me regale un poquito de agua? Que cuando aparece el agua, el Big Pero todavía no me ha dicho cuál es el origen de ese Big Bang. No, un cambio en el espacio, en la naturaleza. ¿Pero qué lo originó? Un caos en el mundo. O sea, en ese sentido, vamos a ese punto. Dentro del origen del Big Bang como principio de la creación, no existió ningún tipo de inteligencia. Espere, porque quiero llegar a ese punto exacto desde el ateísmo. No existió ningún tipo de inteligencia suprema, superior, pensamiento, coordinador de que ese Big Bang con el tiempo representara la creación que observamos. Ese es el caos del universo, y el caos del universo... Pero la pregunta es, ¿existió una inteligencia conduciendo eso? No, es un principio esa es la de respuesta. La materia, de ya regresó. de la misma. Está Sony con nosotros. Sony, en el tema del Big Bang, pero no tiene cámara. Sony, ¿nos escuchas? No, lamentablemente no está con nosotros, pero bueno. Aquí el profesor dice que en esa conducción del principio no hubo ningún tipo de inteligencia. Claramente dentro del cristianismo sí la hubo, ¿no? Es un argumento que ni la ya regresó. Premisa se sostiene, ni la segunda premisa se sostiene, y su conclusión es completamente falsa. Vamos a abarcar ambas. En la atomista estamos hablando de que es el cambio. No, parece que es una grabación ahí, Santi. El profesor plantea... Estamos hablando de entropía cuando hablamos de interesante del lo que mito. inicia la flecha de... Ya, sí, exacto. El tema interesante del mito... ¿Estás escuchando, no? Ah, sí, está la grabación. El tema del mito, digamos que cuando la Biblia se relata o se pone por escrito, ya se consideraban mitologías anteriores, como el Gilgamesh y el Enuma Elis, donde sí se habla de que hay un caos que da origen a todo. Pero el relato del Génesis
entiende que hay esas mitologías, pero parte de un principio diferente. Ya no de un caos o digamos, de un universo oscuro. Incluso cuando se habla, que no recuerdo la palabra ahora mismo, pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ese del desorden es el equivalente de las concepciones babilónicas y eso de sus deidades. Entonces la Biblia sí marca una diferencia entre entender la mitología y entender, digamos, una creación distinta. O sea, había conocimiento de esas ideas como las que menciona el profesor. O sea, Moisés en su educación, recordemos que tuvo una educación egipcia y conoció la mitología, o digamos la concepción del mundo egipcia, pero cuando escribe el Génesis se aparta de esas concepciones del mundo diferentes y plantea una de un universo no eterno, sino creado, un creador infinito, eterno, preexistente. O sea, hay, digamos, que una división. O sea, la Biblia reconoce los mitos y en varios relatos de las Escrituras se habla precisamente de que no es igual al mito. Entonces, digamos que ahí hay un punto de antropología cultural interesante de tocar, claro, que sería bueno, pero miren, ese es otro tema y nos vamos a la iglesia de ellos. El profesor ha planteado algo que nosotros también nos cuestionamos y sé que muchos lo hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el caso de la Biblia utilizada por las religiones occidentales, pues notamos el comportamiento de Dios bajo unas consideraciones en algún momento violentas, en algún momento vengativas. Solo basta con leer, por ejemplo, el Levítico, ciertas leyes como el ojo por ojo, el diente por diente, que luego en el Nuevo Testamento Jesús comienza a hablar de un Padre eterno, un Padre distinto, ¿verdad? Eso se escribió 60.000 años después. Y estamos de acuerdo también que puede ser posible, de acuerdo a nuestras investigaciones, que evidentemente el documento bíblico corresponde a un conglomerado de información y conocimientos que, lejos de nosotros creerlo, a diferencia de lo que ustedes piensan, y con todo el respeto, de la palabra absoluta y completa de Dios, también pues sufrió manipulaciones y sufrió situaciones en las que se le agregaron y se le quitaron cosas, sobre todo en el Concilio de Nicea, que fue donde se constituyó el canon bíblico. Pero el punto aquí es, la postura del ateísmo creo que surge de la rebeldía en una deidad que en algún momento se manifiesta hasta de forma humana, es decir, que pareciera casi que humano. Por otro lado, la falta de respuestas concretas a la existencia o al origen de ese Dios. Y por el otro lado, entendemos que a Dios se le coloca, se le personifica, pero, vuelvo y repito, esa relación no está limitando, sobre todo porque cuando Pablo dice que en Él nos movemos y somos, ¿será que parte de esa creación, fuerza divina, también se encuentra contenida en el ser humano, que viéndolo personificado se desconoce internamente? ¿Qué piensan ustedes de esa parte? Varias cosas. Pablo, si no estoy mal, cita a Arato, que era un filósofo griego. En él existimos, nos movemos y somos, y el argumento es el del cambio, el del movimiento. O sea, es la misma pregunta sobre de dónde origina el movimiento o el cambio, y Pablo responde, en él, o sea, en Dios existimos, nos movemos y somos. O sea, hay una respuesta. Entonces, lo que sí vemos nosotros es evidentemente que hay un diálogo. Es decir, Pablo entiende la cosmovisión griega y trata de hacer un puente por principios que digamos que ellos también compartían, y es... Para hacerse entender, quiere decir. Exacto, para llegar para hacerse escuchar. Pablo termina el discurso en la encarnación y en una doctrina particular del cristianismo, que es la encarnación de Dios, del Logos, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y ahí es donde ya los griegos dicen, no, de eso no te escuchamos. Claro. Ahora, por la concepción negativa del cuerpo del mundo griego. Ahora,
en esa potencia de una causa original, de principio, para gestar todo lo que se ve, estamos entendiendo, incluso Pablo también lo dice en el mismo versículo más adelante cuando dice que él es quien da. ¿Por qué entonces en las religiones se contempla la necesidad de ofrecer culto y ofrenda a un ser tan superior? Dador. Hay algo de la teología cristiana que es el principio de la trascendencia y el principio de la inmanencia. O sea, Dios, dentro de la teología cristiana, no abandonó, digamos, al mundo. Hay una visión, digamos, teísta que es especie de mecanicismo. O sea, como el relojero dio cuerda y soltó y de aquí en adelante no me importa más nada. Ajá. La concepción que nosotros compartimos es que Dios no solamente creó, sino que sigue sosteniendo por un gobierno pero ¿por qué se nos enseña que hay que darle? Ah, ok, bueno. Realmente el tema de si es dar material... O sea, por ejemplo, el diezmo, la ofrenda. Ah, ok, bueno, ya ahora sí te entendí la pregunta. Claro, ahora, diezmo, ofrenda, y tengo que darle a Dios siendo un ser del tamaño que nos expresaste, claro, dador. El Antiguo Testamento claramente dice que no es por ninguna necesidad en Dios. De Dios o en Dios. En Dios, o sea, Él no necesita ni de alimento. Sí, Pablo lo dice, no necesita de nada. De todo ese tema. Ahora, hay una contradicción entonces en la prédica del Evangelio. Es que depende cómo se mire. La forma como se presenta normalmente, digamos, para decirlo muy coloquialmente, es como la de un chantaje. Algo así como... Yo diría, eso es humano entonces. Eso es creación humana entonces. Extorsionando el nombre de Dios. Más bien que es un planteamiento histórico. A ver. No nos olvidemos que la Biblia y todo lo que hemos mencionado aquí son culturas de la esclavitud, son culturas del hombre bárbaro, y como tal, al noble había que... El siervo, por eso se llama siervo al creyente, tenía que darle al Señor. Y esa costumbre casi hasta el siglo XV, el siervo tenía que llevarle al Señor. Y eso es resultado de eso. ¿Y por qué muchos griegos hablan de la finitud de la materia? Porque ellos vienen de la crisis. Profesor, entonces... Vienen de la crisis babilónica. Estoy aquí tratando... ¿Y sabe qué es lo que va a acabar el mundo? No es Dios, sino esta energía, ¿yo? La energía de Horus. Esto es extraplanetario. Profesor, entonces quiere decir que gran parte de las cosas que surgen en el mundo de la religión, el tema espiritual, fueron creación de la misma necesidad humana. Por supuesto, cuando lo estudian los neurólogos lo dicen y hablan también de su finitud, que esto terminará porque... ¿Cuál sería el punto intermedio entre estas dos posturas? ¿Cuál sería el punto intermedio en entender a una inteligencia que dirige el todo, que a partir de una causa preexistente, inteligente, condicionada de paz, de amor y armonía, da marcha a la creación? ¿Y cómo entender que la percepción que humanamente hemos tenido de eso fue resumido a la experiencia, incluso con seres que se hicieron pasar por él? Hay un común denominador que también es importante ver, y es que la idea de Dios, Calvino lo llamaba la semilla de la religión, como un arquetipo está presente en todos, digamos, en la mayoría de los pueblos, incluso los indígenas. O sea, hay una idea común de un ser superior, y esa idea común del ser superior después derivó en el mito, porque evidentemente no había forma de comprobar la idea del dios trueno y todas esas cosas. Pero yo quiero distinguir entre una cosa es la mala comprensión humana o las tradiciones de los hombres. Y ahí nacen las religiones. Que digamos una relación con Dios. ¿Eso por qué? Porque hay malas acciones humanas. Por ejemplo, el profesor hablaba de la violencia. Y mucha de la violencia... Sustentada en religión, sustentada en fe. Mucha de la violencia... Por ejemplo, las cruzadas. Sí, exacto. Mucha de la violencia tuvo un motor en una creencia. La pregunta sería si la creencia estaba justificada o no estaba justificada. Por ejemplo, desde nuestra concepción, mucha de esa violencia en nombre de Dios obedeció a intereses personales, reinos privados,
ambición, Total. avaricia, una gran cantidad de cosas. Entonces uno diría, bueno, eso hay que atribuírselo a quien hay que atribuírselo, a la responsabilidad a quien la tiene. Humana. Que el que usó el nombre de Dios para sus fines privados, pues el que hay que condenarlo. Claro, es pero a él. lastimosamente Pero el se vino a nombre creyente, de una idea. Y los hombres vivimos de ideas. lastimosamente el creyente no hace esa diferenciación y profesor- solo lo mete como obra del Señor. El profesor en su intervención, él habló algo de la conciencia con relación a Dios. Todo hombre en sí tiene una conciencia de un ser. De una divinidad. Claro, De algo más allá. sea que sea el Dios que crea, o sea que el Dios que no crea. O sea del Dios que creó todas las cosas, o sea del desorden. Ahora, si detrás de esa conciencia hay una necesidad de un ser supremo, ¿de dónde la Biblia dice que fuimos creados a la imagen de Dios? ¿Y de dónde el hombre tiene esa conciencia para pensar mucho más allá y razonar de que existe algo por fuera de este mundo? Lo otro, si nosotros somos creación de materia, ¿dónde el hombre tiene la capacidad esa intangible de sentir? O sea, la de que amar? es más allá de lo físico. Claro, o sea, del miedo. Ahora, el tema de justicia. La materia, como él mismo lo dijo, todo esto es materia, pero esto no tiene la capacidad de hacer justicia. Nosotros muchas veces cogemos, y el gran argumento es, si Dios existe, ¿por qué en el Antiguo Testamento mandó a asesinar y a matar? Había un tema que era de justicia. No, es que Dios es injusto. Ok, vayámonos al contexto actual. ¿Qué sucede cuando usted mismo estaba diciendo los políticos, los corruptos? Usted tiene una conciencia de justicia en juzgar a esas personas que están actuando mal. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros esa capacidad de saber diferenciar entre lo que está haciendo, que es bien, si Dios es el bien supremo, pero lo estamos negando? Claro, pero es que ahora voy lo que a... pasa es que ahí también... Ya, espera y terminó el argumento. Terminó, claro. No, es que cuando uno lee, uno puede diferenciar un acto de justicia pleno en las Escrituras, pero también puede sentir con la misma plenitud un abuso. Claro, pero eso así ahora, está escrito en la Biblia. Claro, debemos tener la capacidad de tener eso, porque incluso la parte de inteligencia nos lo dice. Ahora, mira un ejemplo. Cuando en el contexto actual nosotros decimos, es que Dios no existe, el infierno no existe. Ok. La Biblia enseña, la teología enseña que Dios es justo. ¿Qué significa que sea justo? Que Él no va a tener por inocente al culpable. Por lo tanto, si Él no tiene por inocente al culpable, tiene que haber un castigo. Pero fíjate. El hombre, espera, el hombre, sí, hoy en día nosotros vemos un ladrón en la calle, lo perseguimos, le quitó el celular, ¡tum! Se está hablando mucho del tema de tomar justicia por la mano. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que pagar por haber quebrantado esa ley. Venga, esa capacidad moral, Quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta porque entonces personalizamos esa fuente de la cual estuvimos hablando al principio. Claro, de sus explicaciones me tocó. Es que no, porque fue muy bien sustentada. Esos atributos fueron comunicados al hombre, pero en nosotros están corrompidos. Pastor Miranda, usted habló de una causa y un efecto. Principio de la causalidad. Principio que estamos completamente de acuerdo porque cotidianamente lo experimentamos. Sí, es empírico. Claro. Es que nosotros no podemos vivir de acuerdo al hombre bárbaro y antiguo, que son los hombres que vivían para estar. Pero antes déjenme plantear esto. El mundo produjo la revolución burguesa y comenzamos a ser ciudadanos iguales. Y el mundo, la tendencia del mundo es a convertirse en igual. Tú vas a un pueblo como Finlandia, no hay sino un preso. Porque la gente tiene, pero aquí tú puedes ser creyente, no creyente. Todo el mundo quiere matar al otro, como en los pueblos bárbaros, porque hay demasiada desigualdad humana. Para mí el problema no es la religión, sino que las religiones concreten a buscar un mundo más igualitario, menos personal, menos de la riqueza individual. El día que tengamos eso, no necesitamos discutir sobre ¿Quién creó los hospitales, la educación pública, los colegios? Bueno, te voy a explicar. La educación pública nace en el siglo XVII en Inglaterra con el Partido Laborista.
¿oyó? Y un poco de Mire, participación de los creyentes en la los historia, hospitales, en la los historia, hospitales. en la historia universal está registrado que el protestantismo fue quien provocó ese cambio a nivel social en cuidar a los pobres, en mantenerlos en los hospitales, en la educación pública con Calvino y con todos los demás. Yo lo dije, el protestantismo, como- pero por y como fortuna acto hoy de casi Claro, son iguales. pero no estamos yendo. Yo quiero llevarlos a este punto. Sí, Sí, es cierto y la considero como un principio fundamental en la creación, causa y efecto. ¿Por qué hablar de un Dios castigador si existe la ley de causa y efecto? ¿Qué quiero decir? La justicia. Cuando nosotros hablamos de un Dios castigador, nos estamos acercando más a las entidades que se hicieron pasar por Dios. Es decir, que cuando uno estudia los pueblos antiguos, y ustedes saben también de esto, que la humanidad se relacionó con seres que pues no lo eran, ellos implantaron, por ejemplo, el sacrificio. El sacrificio que en varias oportunidades también era hasta humano. Esta relación de los seres humanos con este tipo de entidades produjo lo que hoy conocemos como la adoración y el culto. Ahora bien, si hay una ley que se llama causa y efecto, el mismo ser humano, de acuerdo a su comportamiento, irá aprendiendo del error. Si esto es así, ¿necesitamos a un Dios castigador o un Dios justiciero? Hay varias cosas. Uno, el tema de la conciencia. La ética cristiana partió de un principio de ley natural, de una ley que estaba por principio de participación en el corazón del hombre. ¿A qué lleva eso? A que el hombre reconoció que hay, digamos, principios de justicia inmutables. Y, por ejemplo, la escritura te habla del no matar, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede con ese mandato? Por ejemplo, tú ves la prescripción, no matarás. ¿Cuál es la razón? Porque la vida es un don, ¿cierto? Pero Pablo también dijo, pastor, que él no hubiese conocido el pecado sino por la ley, porque no hubiese conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces parece que el no hacerlo en sí estaba impulsando por debajo a la humanidad a hacerlo. De hecho, el mismo Jehová en alguna oportunidad daba esas leyes, pero después decía, ve y entra y haz estas cosas distinto a lo que ahí está escrito. Entonces, esas son las cosas que yo creo que de este lado, al observarlas, comienza a surgir la idea del ateísmo. O sea, la idea del ateísmo, a mi manera de pensar, es como una respuesta rebelde ante situaciones que se consideraron divinas. Pero aquí estamos dándonos cuenta, y ustedes lo han dicho, que ha habido un error en humanizar, en hacer parecer más a nosotros, a Dios, y la relación que hemos tenido con Él, que ha dado, por ejemplo, derramamientos de sangre a lo largo del tiempo. Es que Todavía es así. Todavía es así, hay lamentablemente. un conjunto de argumentos que son que estoy tratando de desentrañarlos. Sí. El primero que formulaste es de pronto las, digamos, aparentes contradicciones entre ciertos mandatos y instituciones posteriores. Ese es como el primero que recuerdo. El otro sería el tema de por qué castigar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay un oyente que nos dice, Doris Romero, el castigador es un Dios falso, es oscuro. Están, o sea, contemplar a un Dios castigador, como se nota sobre todo en el Antiguo Testamento, evidentemente hay una repulsión. Tú decías algo importante, nosotros tenemos la capacidad mental y espiritual para detectar, por esa misma condición de la que hablamos al principio, dónde no está. Sin embargo, pareciera que esa inquietud que surge al leer este tipo de documentos se intenta aplacar con la teología. Bueno, hay diferentes temas. Distinguir una cosa. Una cosa es lo que se llama el mal moral, que digamos que es la consecuencia del mal ejercicio de la voluntad y de la libertad humana. Ese mal moral o ese mal ejercicio de la libertad humana, por ejemplo, el hombre que entiende, porque el problema no es de comprensión, digamos que entiende sea porque la Biblia le ha influido y sabe que no debe matar, o el hombre que nunca ha leído la Biblia
que no pertenece a una cultura judeocristiana. También lo sabe. Pero también tienen en su conciencia, el argumento de la conciencia, la idea de está mal de que no es correcto, atente contra otra persona. O sea, no es algo de escritura, sino algo que está escrito en el corazón. De dos vías. Por eso te hablaba la diferencia entre el tema de la teología natural y la teología que se desprende directamente de la revelación. El creyente parte de la revelación, pero no anula esa capacidad humana de razonar y llegar a vías. A respuestas. Hay una ley positiva en la Biblia, que es esta prescripción, por ejemplo, del no matarás, pero nosotros también creemos que hay una ley natural en el ser humano, en su conciencia, que le lleva también Pablo lo dijo, está escrita en sangre del corazón. La dualidad de la conciencia, o sea, no matar, pero puedes también matar por defenderte. Bueno, yo considero que eso es legítimo, pero ese es otro tema. La legítima defensa creo que está permitida y ya eso daría para otro programa. Y otra cosa. Pero a donde quiero ir es que también el castigo hace parte de un principio de justicia, que es resarcir el daño causado y que debe ser proporcional. Por ejemplo, antes se mencionó el tema del talión. La ley del talión. Fíjate que Jesús la abolió cuando dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen. Pero es que yo creo que hay una comprensión, digamos, errónea sobre el tema, porque siempre se ha asociado la ley del talión a la venganza, con un principio de venganza, y es más bien un principio de compensación. Pero fíjate, lo que yo entiendo de esa ley es lo siguiente: si a ti alguien te golpeó en la cabeza, tú tienes que golpearle igualmente en la cabeza, no en las piernas ni en, porque entonces ya no sería proporcional la reacción. Textos más abajo te habla de posibilidad de compensación incluso monetaria. Por ejemplo, si lo golpeó y deja de trabajar tantos días, le pagará lo que equivale a tal cosa. Entonces el principio que uno ve es: debe haber una proporción en la sanción. Ahora, ¿por qué es eso? Porque recuerden que la venganza en ese mundo primitivo sí era indiscriminada. Pero no era el primitivo, pastor. Ya había civilización. Ya había civilización. Eran pueblos bárbaros. Por ejemplo, allá la venganza estaba ilimitada. Si me mataban un familiar, ¿yo qué hacía? Es decir, era como ponerle un límite a esas venganzas. Y decía, no, con la ley del talión. No puedes pasar el principio de proporcionalidad, porque la sanción debe corresponder a la proporción de la falta. De la falta recibida. Eso introduce para Occidente un principio que todavía está en el derecho, y es el principio de la proporcionalidad de la pena. Aquí te menos claro. En Colombia, porque tiene una de hecho, la corrupción aquí ya moto y te ponen una multa de 59 millones por violar una ya son las 9:12. Esta conversación muy amena, muy enriquecedora, porque estamos cuestionándonos lo que creemos, lo que sentimos, y este pensamiento nos va impulsando. Es lo que nosotros queremos en este programa. Saludamos a Julio Gaitán, que él nos dice: echémosle o busquemos los 49 decretos de Osiris y vamos a poder comprender los 10 mandamientos. Así es. Marta Schaeffer: Jesús no es el creador. Bueno, allí de pronto una conversación. Fidel Serrano: el ateísmo es una rebeldía contra la razón y contra el amor, rebeldía sin causa exacta. He visto ateos que verdaderamente no lo son, sino por orgullo, ego y querer tener la razón en sus argumentos. ¿Qué dice usted ahí? Yo prefiero un ateo generoso a un creyente miserable, que lo hallo yo. Hombre. Pero usted es creyente. No soy creyente, pero sí participo de la mancomunidad humana. Usted es creyente porque usted cree en el Dios no conocido. Oiga, y como cosa extraña, todo el mundo piensa que soy un líder religioso. Oye, y siempre soy muy perseguido por el que... Entonces, yo voy a resumir lo que pasa con usted, profesor. Y de alguna manera lo entiendo. Usted es rebelde con el ejercicio que se ha hecho de la religión en el tiempo. No, en mi vida soy un rebelde, soy un anarquista, soy un nihilista, porque no se puede ser sometido. Por eso publiqué este libro que se llama Hereje, porque hoy en día... ¿Es suyo? Sí, este es un libro de los que yo he escrito. Se persigue al hombre por las ideas.
Ojalá el mundo fuera así, que dialoguemos, que hablemos. Es que nos parecemos tanto. ¿Por qué nos van a dividir las ideas de los dioses? Hago un aporte en la línea que hace el profesor, y es, si bien es cierto, hubo antecedentes de personas que utilizaron el nombre de Dios para ejercer coacción sobre otros, realmente el verdadero principio cristiano es que no se debería coaccionar a nadie para una fe. Y uno de los antecedentes... El ejemplo fue Jesús, ¿no? Y uno de los antecedentes, digamos, en la historia es el Tratado de la Tolerancia de John Locke. Dice... Que era un teísta que abogó por que no se persiguiera a nadie por razones de creencias. Correcto. Oye, el marxismo dice que el hombre marxista debe ser como los creyentes primitivos, sencillo. Sencillo. Oye. Bueno, la ley fue abolida por Jesucristo, fresquito, una nueva creación al renacer en el Cristo. Son muchos los mensajes en toda América Latina. Pueden ustedes... de temas diferentes. Esto es por los dos pastores. Entonces, lástima que no pudimos tener, se perdió, ¿no? La conexión. Se perdió la conexión con Sonny Lee desde Costa Rica. Bueno, que aprovecho y recomiendo también que entren y conozcan su canal. El canal de él, Críticas de un ateo normal, para que escuchemos, pues, por supuesto, amigos oyentes, la postura de nuestro invitado. A ustedes muchas gracias por haber sacado un tiempo y compartir con los televidentes de Descubriendo. Yo quisiera hacer una conclusión final, y es que evidentemente, pues, los seres humanos buscamos la espiritualidad, buscamos respuestas de más allá, buscamos la respuesta de algo, de una fuerza superior. Y a lo largo del tiempo hemos tenido esa experiencia de una u otra manera. Sin embargo, la humanización de pronto de esas experiencias ha dado como resultado una desviación total que incluso ha llevado hasta el sometimiento a la imposición, que se aleja claramente ya de los principios de la luz, como nosotros aquí lo definimos. Al profesor, a los pastores, a Sonny, que no lo pudimos tener hasta el final, muchas gracias, y ojalá puedan tener la disposición de compartir con nosotros en otro tema de tan interesante propuesta. El debate del argumento Carlos. Venga, profesor, que todavía no hemos cerrado. Bueno, gracias a Santiago, gracias a Trinidad, que también está muy atenta allí, y regresamos en el próximo Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo.